En septiembre de 1984 se comenzó a escribir el fin de la línea férrea entre la Fuente de San Esteban y la Fregeneda. El Consejo de Ministros aprobó no compensar a Renfe en aquellos tramos que no cubrieran un 23% de los gastos. En total, desaparecieron de España 900 kilómetros, 78 de los cuales correspondían al ferrocarril Fuente de San Esteban-La Fregeneda. Ese cierre no solamente supuso la ausencia de trenes sobre los raíles, sino también el comienzo del deterioro de la mastodóntica infraestructura. ¿Cuándo dejan los trenes de circular por estas vías? En el 85 se cerró por su baja rentabilidad, perdió un poco su papel frente a lo que es la carretera, el transporte por carretera. Y efectivamente la naturaleza ha hecho su función, que es intentar recuperar aquello que le fue arrebatado. Es una zona que es zona borde, estamos lejos de los lugares de influencia, flujos económicos y políticos. Servía para que la gente que estaba asentada aquí en este territorio pues se pudiera comunicar con la zona de más pujanza económica. Es muy difícil, digamos, sostener a una población. El modo de vida era de subsistencia. De hecho, hacia 1960 se ofreció a el gobernador de Córdoba, en Argentina, para emigrar. Es decir, nadie se quería quedar aquí. Y una vez que se cierra, ¿qué sucede con la infraestructura? Justo antes de que se cerrara, en algunos tramos inclusive se renovó. Y una vez que se cierra por su baja rentabilidad económica, como otras muchas líneas, lo que sucede es que la naturaleza intenta recuperar lo que le fue, digamos, arrebatado. Vemos aquí lo que es el muro verde, crecen los árboles, las zarzas aparecen. Pero aún podemos ver incluso el granito que sujetaba las traviesas. ¿Por qué esta vía no desaparece como las otras? Es un fenómeno curioso porque esta misma línea, la línea de Duero, al otro lado de la frontera, le faltan, digamos, las traviesas, le faltan los raíles. Los técnicos en esa época, la única que no ordenaron el levantamiento fue esta línea. No ha habido por parte de los pobladores actitud de rapiña y la infraestructura prácticamente está ahí. Ahora mismo la línea no serviría para que circularan trenes, pero sin embargo existe un uso alternativo para que sobre esta línea vehículos de baja velocidad y bajo peso pudieran circular. Hay que recuperarlo y sin grandes inversiones ponerlo en valor y que genere riqueza para este territorio, riqueza económica, cultural. Es decir, que aquel espíritu épico de la dama imposible todavía sigue latiendo. Hombre, por supuesto, nosotros somos ilusos porque tenemos ilusión. Lo ideal hubiera sido que hubiera seguido circulando, que hubiera servido para comunicar Oporto con la meseta. Lo que no se puede hacer es desmontarlo, porque además es más caro. Y que por estas líneas que ahora mismo están en un desierto demográfico permitan generar una cierta economía que repercuta en los pobladores que soñaron antaño que el progreso iba a venir. En la salida hacia el oeste de Salamanca se encuentra una de las cicatrices más evidentes que aquel proceso de abandono y desmantelamiento produjo. Esta es la imagen que cualquier salmantino de finales del siglo XIX podía contemplar. Ahora, la realidad es esta. Justo detrás de mí se encontraba el conocido como Puente de la Salud, una obra clave para que el tren llegara hasta Portugal, pero de la que ya no queda prácticamente nada. Emilio, ¿este era un punto de aquella vía férrea? Este es el famoso Puente de la Salud, punto del ferrocarril que se construyó entre Salamanca y la frontera portuguesa. El puente es el resultado, digamos, de una rectificación, porque en principio la salida del ferrocarril desde Salamanca se hacía por el que hoy conocemos el Puente del Pradillo.
Los ingenieros trajeron aquí por comodidad. Estuvo en servicio desde el año 1887 hasta que se desvió la vía por lo que se llama la variante de Tejares, hasta mediados de los años 50. Y poco después se vendió para chatarra. ¿Cómo era este puente? ¿Cómo deberíamos imaginárnoslo? El puente era espectacular, pero así como la parte estética era muy positiva, la parte técnica dejaba mucho que desear, porque era un puente muy endeble. Durante los últimos años de su explotación hubo que limitar la carga a su paso por aquí, incluso la velocidad. ¿Cómo se explica que un macropuente desaparezca? Por lo que yo llamo la ley del exceso o del defecto. Del exceso, porque cuando una infraestructura que de repente se queda sin viajeros y se queda sin utilidad, sobra, excede. Y por defecto, cuando esa infraestructura se ha quedado pequeña, también desaparece. En el caso del puente, digamos que fue por defecto. La vía ferroviaria a la Fregeneda discurría por lo que hoy son calles céntricas de Salamanca y se pensó como bien criterio desviarla por lo que es el puente de ladrillo hacia una localidad vecina de aquí que se llama Tejares. La importancia logística del puente desapareció con el desvío de la vía. Cuando se pierde un puente, ¿se pierde solo patrimonio material? Se pierde patrimonio material, se pierde patrimonio cultural, se pierde patrimonio hasta humano. Un lugar como este simboliza, digamos, una herencia recibida desde el siglo XIX. Una pérdida irreparable con la que todavía se lucha metro a metro, traviesa a traviesa, en una batalla contra más de 30 años de olvido. En Olmedo de Camaces se libra una batalla épica que recuerda a los tiempos del toque de facendera, los tiempos en los que las cosas del común debían ser solucionadas en común por los vecinos. Uno de esos desafíos contado por Victoria se encuentra en esta localidad. Una localidad a 95 kilómetros de Salamanca y a apenas 30 kilómetros de la frontera con Portugal. ¿Cómo es posible recuperar todo esto? Pues gracias a la implicación de mucha gente, muchos voluntarios de toda la comarca y venidos de fuera, que han prestado muchas horas de trabajo, una cosa que nos ha sorprendido. Vamos a ver, ha sido un ejemplo de cómo la sociedad civil puede conseguir algo cuando queremos, y es demostrar a las instituciones que si quieres, se puede hacer, con pocos medios, con esfuerzo, con voluntad. Y el apartado técnico, porque no deja de ser un trazado complicado. ¿Cómo? Hay muchas formas de participar. Tenemos la suerte, la enorme suerte, que desde el punto de vista técnico hay muchos ingenieros y muchos arquitectos que su saber hacer lo comparten. Este es el puente sobre el río Camaces y es el primer puente que utilizamos a modo de prueba, pues, para reconstruir la pasarela lateral. Aquí empezamos, digamos, un poco probando la técnica de cómo se podrían recuperar los siguientes puentes. Porque aquí, ¿cómo se encontraba el puente? Como el lado que vemos a la derecha, que estaba sin tablas, sin pasarela. Y luego, bueno, del otro lado teníamos alguna tabla, pero estaban muy deterioradas y pues se quitaron las tablas que había viejas y se pusieron todas las tablas nuevas. Para demostrar cómo se podía hacer, empezamos por este puente, tenemos otros 3 puentes hechos. ¿Qué porcentaje se ha conseguido recuperar para la gente? Nosotros hemos hecho con estas facenderas, que es como hemos llamado a las jornadas, hemos recuperado desde aquí hasta la estación de Fregeneda. Son 18 más 21 kilómetros, creo recordar. Y el mayor trabajo ha sido el desbroce. Eso ha sido mucha labor de mucha gente, que cada uno ha hecho lo que ha podido, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos hasta la estación de Fregeneda, que hicimos nosotros, la asociación todavía, como muestra. Hay que volver a pasar porque ha habido derrumbes, ha habido partes que están otra vez cerradas. La segunda parte es lo que está haciendo la Diputación desde Fregeneda hasta Barca de Alba. ¿Vuestro sueño? Verlo funcionar. Claro, que la vía que traía vida vuelva a traer vida. Y eso está al alcance. Esto es una cosa de mucha gente que consiguen, digamos, transformar una pequeña realidad social para que esto llegue a ser un día, pues, un futuro para la zona. A diferencia de otros sueños, como el del Canal de Castilla o la línea del ferrocarril Santander-Mediterráneo, la fuente de San Esteban Barca de Alba sí que logró el objetivo. El puente internacional trasladó durante un siglo a personas y mercancías, pero también a oportunidades y deseos de progreso.
Aunque las vigas ya no se retuerzan bajo el peso de las máquinas y vagones, aún simbolizan aquella unión de naciones que supuso aquel magno proyecto transfronterizo. Esta es la primera estación portuguesa de esa línea férrea, ¿verdad? Verdad, es la primera que es una estación internacional, que antes era la vía de Porto a Salamanca, que llegaba a Europa. ¿Qué suponía que los trenes pasaran por aquí? Bueno, daba una vida enorme, una vida intensa. Antes éramos cerca de 500 personas, hoy somos 105, 110, nada más. ¿Y esa gente vivía del ferrocarril? Vivía del ferrocarril, de las fincas y otros que venían el tren para ir al puerto, ir a Salamanca. Había un tren por la mañana que iba de Porto a Salamanca y que venía por la tarde de Salamanca al puerto. Y había 5 para Porto y 5 para Barca. Daba mucha vida a esta localidad y la localidad de Freneda también, Umbrales por ahí. Ahora la vía, si quieren recuperarla, la pueden recuperar. Pero ahora lo que nos une España con Portugal es la carretera esa, la 517, que va a Salamanca. ¿Usted recuerda esos trenes pasando por aquí? Sí, me recuerdo, he nacido aquí, tengo 71 años y me recuerdo. Mi padre, una parte de mi familia han trabajado aquí también. ¿Qué daría usted por volver a ver, aunque fuera un tren eléctrico, un tren turístico? Esto sería una más-valía más importante para Barca y para Freneda, para toda la baja de Castilla y León también. Yo no tengo nada para dar, pero me gustaba mucho y faría toda la fuerza para que los trenes, un tren turístico que viniese por ahí, un tren turístico que vería de Barca hasta Salamanca o hasta Umbrales por ahí. ¿Esta estación cómo era? ¿Cuándo funcionaba? Ahí tenías la entrada de pasajeros, aquí tenías la aduana, y ahí tenías los puestos de guardillas, y ahí tenías el jefe de la estación. Ahí por arriba eran las habitaciones de un restaurante que había. Aquí era la habitación del jefe de la estación, aquí los hombres que trabajaban en la vía. Y ahí, en ese edificio del lado, habría las habitaciones de maquinistas, de todos que venían en el tren. Se fue el tren, cuando se fue la vida, los barcos han venido, pero los barcos no pueden sustituirse el tren, no es igual. Los turistas se van a Salamanca y tampoco paran esos pueblos de Umbrales, Vitigudino, Serral, por ahí, no, como el tren no hay, no. Dice el gobierno de Portugal y el gobierno de España que pueden hacer algo porque me parece que están renovando determinadas líneas férreas, podrían hacer este trayecto. De aquí hasta Pusiño son 28 kilómetros. Eso no es nada. De aquí de Barca hasta Boadilla, Fuente Santo Esteban, son 80. Eso no es nada también. Para un gobierno o para dos gobiernos, como quiera, eso no es nada. Es una pequeña gota de agua en el océano. La fuente de San Esteban Barca de Alba puede tener una segunda oportunidad. La buscan los raíles y también la gente de Todavía. Hace ya 20 años dieron un primer paso en la estación de Hinojosa de Duero para recuperar la vida de este trayecto. Con el espíritu de los pioneros, consiguieron ganar la partida a la naturaleza y recuperar el alma del camino imposible a Portugal. ¿Qué es exactamente la bicloneta? Pues la bicloneta es, con respecto a su nombre, lo que ves. Sirvió para que gente con mucho entusiasmo de volverse por aquí y generar su propio puesto de trabajo y su propia dinámica de futuro y lo que realmente le suponía como persona, le permitió hacerlo la propia bicloneta. Y eso es lo que le ha permitido, y luego también, que esta vía no esté muerta. Cuando se arrancó, provocó un entusiasmo muy especial en la gente del pueblo y de la comarca. Entonces, cada vez que las hemos sacado a la vía, se vuelve a reverdecer nuevamente el entusiasmo. Es decir, que la bicloneta genera un poco esa sensación que pudieron tener los habitantes de esta zona cuando vieron por primera vez cruzar por aquí el tren. Pues guardando todas las distancias, efectivamente, porque en aquel momento
De lo que se trataba era que pasasen mercancías, que ellos mismos se pudiesen dirigir hacia algo más civilizado. Siguen siendo todavía zonas de frontera. Cualquier tipo de actividad de este tipo provoca un revulsivo para que la gente se ponga en marcha. ¿Cuándo fue la primera vez que volvieron a usarse estos raíles? En el 98. Yo me voy a bajar, luego ya subimos. Tú imagínate cuando se pusieron en funcionamiento, el primer día que íbamos para allá para abajo, en todos los cruces de carretera. Estaba la gente del pueblo esperándonos para vernos pasar. Para una persona de la zona, ¿qué significa circular por estos raíles? ¿Qué supone? ¿Qué sensaciones genera esto? Estamos descubriendo Salamanca entera, pasando por todas las fases y pasando por todos los paisajes con este trayecto. No solamente es el entretenimiento de la vía, la ilusión que provoca para poder vivir esto de una manera especial. Cuando en un momento determinado, a lo largo del tiempo, veíamos que no teníamos nada y sin embargo vimos que había un recurso muerto, abandonado, empezaron a darle ese momento de importancia al tema, como decir, coño, a ver si resulta que tenemos aquí algo que nos diferencia del resto, y así lo demostramos. Puede ser un factor de ilusión. Es decir, que hablamos de que la vía vuelve a ser ese camino para traspasar el umbral de la modernidad hacia un futuro. Al menos para hacer un registro de nuevas posibilidades, de nuevas opciones. Posibilidades y opciones que en ninguna otra parte vas a encontrar. Todavía hay oportunidad, porque hay gente todavía con entusiasmo y hay gente todavía con ganas. Esto, tarde o temprano, va a ser una realidad. Dice el proverbio que nadie regresa de un viaje tal y como partió. El Campocharro y las Arribes no son lo mismo desde que las locomotoras desaparecieron y los túneles se sumieron en la oscuridad. 3 décadas después de aquel final, puede que no sea tan lejano el momento de volver a dar vida a los andenes y retomar aquel viaje que prometía arribar en la modernidad.